9 de la mañana con 37 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y el pasado 28, de mayo, durante pues la noche en una sesión de la Cámara de Diputados de más de 15 horas de discusión de reservas, pues se aprobó la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección judicial federal, una sesión pues que estuvo marcada por la controversia por la aprobación de una reserva que se presentó de último momento por Sergio Gutiérrez Luna, el morenista, que permitiría la reelección, o permite, mejor dicho, la reelección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que se ha advertido que si se concreta pues la presencia de magistradas y magistrados actualmente en funciones en esta próxima elección judicial, pues algunos podrían permanecer hasta 17 años en el cargo. Fíjese usted nada más lo que se está planteando a partir de esta modificación de esta reserva de último momento, por lo que dos organizaciones civiles, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Laboratorio Electoral, promovieron una acción, un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva una contradicción dentro del propio texto constitucional relacionada con este asunto. ¿Cuál es la contradicción? Bueno, hemos convocado a Mariana Calderón, quien es la directora precisamente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, y a quien le doy la bienvenida esta mañana. Mariana, buenos días. Hola Manuel, muy buen día. Es un gusto estar esta mañana contigo y con tu auditorio. Se aprobó, digamos, Mariana, de manera tácita esta reelección, no explícita, ¿no? Efectivamente, como lo dices, es tácita. El problema es el precedente que genera esta reelección. ¿Por qué? Porque si no hacemos algo, se abre la puerta a que en cualquier cargo, incluso los de elección popular, que ya como son los magistrados electorales, se pueda hacer alguna modificación constitucional para prever que se aplace el plazo de designación. Entonces, justo por eso presentamos este juicio. Lo presentamos como un juicio innominado, pidiéndole a la Corte que abra un expediente varios, porque justo no existe el estudio de esta cuestión, pero le estamos pidiendo a la Corte que analice la contradicción que hay en el propio texto constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo 99 que dice que el cargo de magistrado electoral es improrrogable, que no puede haber ninguna extensión de mandato y que será por 6 años. Y después existe este transitorio que mencionas, que como bien mencionas, se metió de último momento en la reforma en materia del Poder Judicial y que permite que los magistrados electorales, además de que se les extienda el plazo a 2028, puedan ir a contienda en 2028, lo cual implica que van a estar 17 años en el cargo. Entonces, ve cómo se abre una puerta a que pues a través de cualquier reforma constitucional se puede ir prorrogando los cargos, incluso los de elección popular. Y eso es un precedente muy grave que creemos que la Corte tiene que resolver y que resolver esta contradicción para ver qué va a pasar en 2028. Incluso recuerdo que en el debate el propio vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pidió que se retirara la reserva, diciendo que pues era contradictoria con el espíritu de la reforma judicial que impulsó el propio oficialismo. Es decir, esto generó críticas no nada más en la oposición, esto generó crítica dentro de Morena, donde se consideró como una falta, así lo dijo Ramírez Cuellar, déjame recuperar sus palabras, porque dijo, una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de la Constitución, es decir, lo que ustedes están planteando, y que desde el mismo momento en que se aprobó este artículo transitorio ya se había advertido incluso dentro de las filas del oficialismo. Y es que pues ya los actuales magistrados de la Sala Superior, que fueron designados en 2016, pues han sufrido sucesivas modificaciones de periodos, Mariana. Efectivamente. Y hay varias cosas graves. Número uno, esta contradicción que existe con el propio texto constitucional. Número dos, va en contra del espíritu de la propia reforma en materia de poder judicial. Y número tres, va en contra del espíritu del mandato de no reelección que existe en la Constitución
de manera histórica, ¿no? Es un mandato muy poderoso en el cual se sustenta nuestro constitucionalismo. Y esta disposición está tirando ese mandato o ese principio. Y aparte resulta contradictorio con lo que ha hecho la presidenta. La presidenta mandó recientemente una reforma para quitar la posibilidad de que los cargos de elección popular, entre ellos los legisladores, los alcaldes, los presidentes municipales, pudieran reelegirse. Y esto implícitamente es un procedimiento de reelección. Entonces, ve lo contradictorio que está haciendo y lo peligroso que está haciendo, porque está marcando el partido en el poder un precedente que permite la reelección incluso de la presidencia de la República, ¿no? Esta fórmula, si no se elimina del sistema mexicano, abre la puerta a que cualquier cargo pueda ser extendido por el constituyente. Ahora, ustedes recurren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exponen una serie de consideraciones por las que plantean que el máximo tribunal es el que debe resolver esta contradicción constitucional. Efectivamente, es un análisis muy profundo porque no existe medio de defensa para esto. Se han eliminado absolutamente todos los mecanismos de defensa. No hay acción de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad porque no existe el 33% de integrantes en ninguna de las dos cámaras para poder firmar una acción. Además de que no se puede presentar una acción y no se puede estudiar la constitucionalidad de la propia Constitución. En materia electoral no se podría presentar ningún medio de defensa porque al fin de cuentas quien resolvería sería la propia sala superior, que en este caso serían juez y parte. Entonces tampoco existe medio de defensa. El amparo también sería improcedente porque no se pueden estudiar reformas constitucionales y Por porque la no, reforma de supremacía constitucional. efectivamente, y porque además también el amparo es improcedente en materia electoral. Entonces no tenemos ningún mecanismo de defensa y por eso vamos a la Corte a decirle, pues bueno, tú tienes precedentes en los que has abierto incidentes denominados varios, que han sido en casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el tema de la reforma controversial de Saldívar, para el estudio de la aplicación de precedentes del sistema interamericano. Entonces, con base en eso, analiza este tema y resuelve de alguna manera e interpreta, porque no le estamos pidiendo que declare la inconstitucionalidad de ningún precepto constitucional del transitorio, no lo estamos pidiendo eso. Le estamos diciendo armoniza qué Mm. establece la Constitución, analiza qué principio debe de prevalecer, que claramente es el de que no se pueden prorrogar los cargos, que no puede haber reelección, y resuelve y establece un mandato como máximo intérprete de la propia Constitución. Ese a grandes rasgos es el litigio y es lo que le estamos pidiendo a la Corte y creemos que es indispensable que la Corte atienda este asunto porque si no el precedente que se crea en el Estado mexicano puede ser muy grave, ¿no? En 9 años se puede incluso prorrogar el mandato de los ministros y dejar de manera perpetua a ciertas autoridades en el Estado mexicano. Ahora ustedes están viendo criterios del sistema interamericano de justicia, es decir, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los están ponderando y los están exponiendo dentro de este juicio. Sí, Manuel, también estamos trayendo justo los presentes del sistema interamericano que establecen las condiciones que se tienen que establecer para la renovación de cargos, ¿no? Pero sobre todo lo que estamos haciendo o lo que estamos utilizando como estructura Mm. argumentativa es el análisis de no prorrogar los cargos y los mandatos de manera posterior a que ya están en el cargo, ¿no? Por eso es muy importante, y la no reelección, que son principios del constitucionalismo mexicano que han regido el actuar de todas las autoridades. Entonces, más bien, más que traer análisis del sistema interamericano, que sí lo hacemos, es fundamental, nos regimos en estos principios estructurales del sistema mexicano, ¿no? Y creemos que es muy obvio que se tienen que salvaguardar a toda costa y el gobierno debería de ser congruente con la narrativa que ha formulado, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum de no reelección, porque esto claramente es una incongruencia y es un camino muy peligroso para que las autoridades puedan permanecer en el cargo de manera indefinida. ¿Qué pasos tendría que dar la Suprema Corte Mariana Calderón tras la presentación de este juicio? Primero, reconocerles el interés legítimo para promoverlos, ¿no? Efectivamente, yo me iría un paso antes, porque el interés legítimo es un tema fundamental, pero primero es definir la admisión, ¿no? Y La bajo qué modalidad. admisibilidad. Mm. Exactamente.
¿no? Entonces tiene que definir si le va a dar entrada bajo esta modalidad de expediente varios. Una vez que le dan entrada, le asignan un número, comienza el estudio. El interés legítimo es un tema fundamental. Las dos organizaciones hemos hecho valer que somos organizaciones que hemos trabajado por la defensa de los principios democráticos, por la defensa de las instituciones. Tenemos muchos elementos para acreditar el interés legítimo en la materia, principalmente en la materia electoral. Y posteriormente, pues ya el estudio de fondo del asunto, ¿no? En el cual, insisto, tendrán que armonizar la existencia de estos dos artículos constitucionales, eh, dándole prevalencia al principio de no reelección, al principio de no improrrogabilidad de los cargos de elección popular, sobre todo, porque recordemos que ahora las magistraturas electorales se eligen por el voto popular. ¿Cuándo se tendría que resolver? ¿Cómo son los plazos, Mariana? No tenemos plazo justo por esta ambigüedad que existe en el litigio que estamos promoviendo, presentando. Entonces, dependemos estrictamente de lo que plantee la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, estamos convencidos de que es una oportunidad para los ministros de legitimar su designación, no nada más a través del voto popular, sino a través de sus resoluciones. Creemos que bajo la posibilidad, o más bien ante la posibilidad de que estudien este asunto y resuelvan como lo mandata el marco constitucional, pueden legitimarse en su cargo y pueden demostrar que al fin de cuentas tienen una verdadera vocación de servicio y una verdadera vocación de cumplimiento con la Constitución. Entonces, esperamos que los ministros resuelvan si bien es un tema controversial porque no existe una línea clara, son los máximos intérpretes de la Constitución y la ciudadanía les dio un mandato muy claro al haber votado por ellos. Y es que salvaguarden la Constitución. Y aquí claramente hay una violación a un principio fundamental. Pues Mariana Calderón, estaremos desde luego pendientes de lo que ocurra con esta acción, con este juicio que están promoviendo ustedes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te agradezco mucho tu presencia esta mañana en Aristegui en Vivo. Gracias por el espacio, Manuel. Es un gusto saludarte y muy buen día a todos. Igualmente, Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Son las 9:49, nos vamos a la pausa. No se vaya, regresamos. Hay más en Aristegui en Vivo. Buzón de voz.